es quizás el deseo que debe de haber en nuestro corazón más ardiente. Creo fehacientemente que no estamos enamorados de Dios. Es quizás la característica más deficiente en el cristianismo de hoy en día. No vivimos enamorados. Si viviéramos enamorados, una de las consecuencias más comunes es tener el pensamiento en la persona que amas. Casi todos los que me estáis escuchando, ya sea por las redes o bien aquí en esta mañana, hemos experimentado ese síntoma del amor que nos lleva a tener nuestro pensamiento casi de continuo en la persona que amas, en ese hombre o en esa mujer. Y ese síntoma refleja esa pasión, refleja la importancia de esa persona para tu vida. En esta mañana, como dije al comenzar, mi intención no es enseñar nada, es quizás recordar. Y vamos a recordar, en primer lugar, si es posible tener nuestra mente en conexión con Dios de forma continua, permanente, a lo largo de cada día de nuestra vida. Lo segundo, vamos a ver cómo formas en las que la palabra de Dios nos enseña para poder mantener esa conexión. Y por último, vamos a añadir el factor sufrimiento. ¿Cómo poder superar el sufrimiento con éxito? O mejor dicho, ¿por qué la necesidad de estar conectados con Dios para abordar el sufrimiento? Así que bueno, voy a empezar recordando el texto que ya creo que todos sabéis de memoria. Y esta es una forma ya en sí de conectar y de mantener esa conexión con Dios, memorizando la palabra de Dios. Llegarán momentos, como pasó hace siglos, en que en España posiblemente esté prohibido la lectura de la palabra de Dios. Será un libro prohibido por xenófobo y por 1000 razones más que aludirán. Y yo te pregunto, si en tu mente y en tu corazón no está la palabra de Dios, ¿qué va a ser de ti? Si al final lo que hace que podamos vivir vidas cristianas con sentido, con propósito y con éxito espiritual, es decir, vidas de victoria en Cristo, es el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, nunca la podré poner en práctica, es una obviedad. Así que vamos a recordar ese texto de Isaías 26:3, que dice así: tú guardarás en completa paz. Y hay una exclusividad a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. Y esto solamente puede ocurrir, esa perseverancia del pensamiento, en los creyentes, en los cristianos, no en los inconversos, no en los que viven su vida, sino aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo. Y dice, porque en ti ha confiado, es decir, que lo que nos da la capacidad para dirigir y mantener dirigido nuestro pensamiento a lo largo del día es precisamente esa confianza en nuestro amado. Ese enamoramiento junto con ese conocer a Jesús que acabamos de cantar es lo que nos da la capacidad, el poder para mantener un rumbo fijo en nuestra mente. En esta mañana quiero recordar algunos textos, pero sobre todo uno fundamentalmente que nos indica que tenemos el poder, los cristianos, vuelvo a subrayar, aquellos que no viven para sí sino para Cristo, aquellos que viven en el Espíritu, dicho de distintas formas según las Escrituras, y es Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, contra el conocimiento de Dios. Y una tercera cosa, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, está en nuestra capacidad. Dios nos ha dado el poder. El día de nuestra conversión, el día en que pasamos a ser hijos e hijas de Dios, Dios nos dio el poder para mantener la cabecita centrada, para vivir en definitiva vidas cristocéntricas. Pero para eso, para que
sea afectada esa parte de nuestro cerebro, de nuestra mente, llamado voluntad, debemos de trabajar en el mundo de los pensamientos, más que en el de los sentimientos o las emociones, que vendría a ser la tercera división o esa tercera parte de la mente. Así que me gustaría poder tocar un texto que la pastora Loida tocó hace un tiempo en su predicación, que se encuentra en Efesios capítulo 5. Y vamos a pasar a ese segundo plano o a esa segunda parte de lo que quiero compartiros, que tiene que ver con el cómo tener la mente centrada en Cristo. Así que el texto fundamental en esta mañana, o uno de los dos textos fundamentales, se encuentran en Efesios capítulo 5, del 15 al 20, y que yo recomendaría que os aprendierais de memoria, porque me parece brutal. La enseñanza en 5 versículos es increíble, pero sobre todo nos va a dar la clave o distintas claves para perseverar con nuestro pensamiento en las cosas de arriba. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, una retrospección, una reflexión que debería ser habitual en los creyentes, de cómo estoy viviendo. Y dice, no como necios, sino como sabios. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tu caminar, tu forma de vida, es necia o es sabia? Sigue diciendo, aprovechando bien el tiempo. Y esto ya es el primer indicativo si vives una vida sabia o necia. Aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Y nunca pudo escribirse de una forma más para nuestro tiempo que lo que nos indica aquí en ese versículo 16 del capítulo 5 de Efesios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y vienen peores, y vienen peores. El Apocalipsis no lo vamos a cambiar a estas alturas. Y la pregunta es, ¿cómo en medio de las tribulaciones, que luego veremos que sí, la Biblia nos dice que vamos a pasar por tribulaciones, cómo poder mantener una fe firme? El otro día, ayer, en el funeral de mi madre, que no pretendía ser un funeral, sino una celebración. Mi madre, aunque os haya dicho que está muerta, mi madre está más viva que nunca ahora, desde las 2:50 de la mañana del día 25 de diciembre. Y dice el texto, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y yo te pregunto, ¿cómo estás aprovechando tu tiempo? Quizás con jueguecitos electrónicos, a lo mejor con el ordenador, y no precisamente para estudiar la Biblia, a lo mejor con el móvil al que vivimos tan enganchados, sobre todo en estos tiempos. Cuando menos los cristianos deberíamos de estar enganchados a nada que nos sumergen en la vida terrena, que nos sumergen en el fango de la vida. Es cuando más enganchados estamos. Y necesitamos engancharnos, pero a Cristo. Ese debería ser nuestro único enganche. Eso sería una muestra de sabiduría, de ser sabios, de estar aprovechando bien el tiempo, porque nos lo dice la palabra, nos está diciendo, cuidadito, porque vienen tiempos malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos. ¿Cuánto insensato hay aquí en esta iglesia? Yo creo que somos muchos insensatos. No estamos aprovechando el tiempo. Dice, sino entendidos. No seáis insensatos, sed entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y no voy a redundar porque ya la pastora Loida estuvo tratando sobre ese versículo que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pero quiero centrarme en esa segunda parte. Antes, sed llenos del Espíritu. Y cuidadito que hay una coma y que nos indica cómo ser llenos del Espíritu. Cómo, vuelvo otra vez al tema de origen y de partida. Cómo mantener una conexión con Dios permanente. Pues nos va a decir distintas formas, porque no pretende que una sola de ellas nos mantenga conectados. Dios nos da multitud, muchas formas de que nuestra mente esté dirigida y no dejada al azar, como les pasa a la gente del mundo, de la calle, aquella gente que no han entregado sus vidas a Cristo. Nos dice, en primer lugar, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos,
y cánticos espirituales. Es tan frecuente que acabemos un culto y que hablemos de cualquier cosa y de cualquier tontería y de cualquier cosa terrenal, menos a lo mejor de la predicación, de lo que Dios te habló. Poder compartir, incluso de algo, de una alabanza, cómo el Espíritu Santo te ministró. Pero sin embargo, nuestra cabeza parece que está deseando salir del culto para que vuelvan a sus deseos engañosos, que son propios del viejo hombre, como dice Efesios 4:22, propios del viejo hombre, de la vieja naturaleza, vieja mujer, para las que sois mujeres. Así que la palabra de Dios es muy clara. La primera forma de conectar con Dios es hablando entre los creyentes. Ya sé que lo hagas incluso por el WhatsApp, pero habla, que se note. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Pero a veces pasamos tanto tiempo hablando de cosas terrenales y tan pocas de las cosas que tienen que ver con el cielo. Para mi madre la vida era marchar al cielo. Llevaba más de una década deseando partir al cielo. Y al final lo ha podido experimentar. Ahora ya está y está disfrutando de una vida sin limitaciones, sin ceguera, sin temores a tropezarse, sin tanto sufrimiento. Ahora ella está disfrutando. Y ojalá que el día que te llegue a ti ese momento de la muerte, tú tengas muy claro dónde vas a pasar la eternidad. ¿Sabes? Como hemos cantado antes, no es por obras que vamos a ir al cielo, sino por ese reconocimiento de nuestros pecados y de nuestra necesidad de salvación. Es por haberle entregado a Jesucristo y haberle recibido como Señor y Salvador. Eso es lo que nos otorga esa calidad de hijo y de hija que nos impulsa al cielo inexorablemente. La segunda forma, dice el versículo, para conectar con Dios, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y como decía la pastora Mariluz, la forma de entender ese corazón en vuestros corazones se está refiriendo a la mente, al mundo del pensamiento, a la parte de la mente donde están los pensamientos. Así que si sabes alguna canción, sabes la letra, puedes ir por ahí conduciendo, caminando y estar canturreando canciones, no del mundo, canciones cristianas que te aportan aunque no te des casi ni cuenta. Si tu caso es como el mío y no te sabe ninguna canción prácticamente más allá de 30 años atrás, pues canta en lenguas. Está bien, pero conéctate con Dios. De una forma consciente, de una forma determinada. No casual, no porque me gusta la melodía de la canción esta que cantó Loida y yo la tarareo. No, es porque me habla el corazón. Y eso hace que yo esté conectado con Dios. Y la tercera forma dice, dando siempre, versículo 20, gracias a Dios en todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hago un pequeño paréntesis para recordaros que la forma de acabar una oración de una forma bíblica es diciendo en el nombre de Jesús o de Jesucristo o de Cristo. Porque no tenemos otro acceso, otra forma de conectar con Dios Padre, sino es a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que Jesús mismo nos enseñaba en Mateo 5, en ese escrito famoso del Padre Nuestro, que cuando oramos estamos hablándole a Dios Padre, y para poder hablar a Dios Padre solamente puede ser a través de Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No otro, no Mahatma Gandhi, no la Virgen María, ningún otro. De ninguna otra forma podemos conectar con Dios. Así que la Biblia nos enseña formas. La misma memorización de las Escrituras significa una conexión con Dios. El Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero para que Él haga, o como dicen otras versiones, esté actuando en tu vida, es necesario estar encomendando, no encomendar en la mañanita, en mi tiempo de devocional. Esa es la enseñanza que hemos tenido durante muchísimos años en la Iglesia Cristiana Evangélica. Sin embargo,
La palabra de Dios no nos dice que una oracioncita o un tiempo, media hora o una hora, sea suficiente y podamos vivir de rentas las siguientes 24 horas o 23 horas. No, no es así. La palabra nos dice continuamente que tengamos esa relación con Dios. Sobre todo si queremos poder atravesar las tribulaciones que van a llegar y que todos hemos experimentado. Cuando hablo de tribulaciones pueden ser de muy diversos tipos, con éxito. Si tú quieres atravesarlas, empieza, si ahora tú no estás pasando tribulaciones, empieza ya a conectarte de una forma continua con Dios. No es, Señor, encomiendo en esta mañana, te encomiendo el día, Señor, voy a ir a trabajar, que me vaya bien, que guárdame de todo peligro y te pongo en tus manos el culto de las 7 y, Señor, que la palabra sea fructífera en mi vida. Y no. Cuando estás llegando al trabajo es el momento de volverlo a poner en tu vida a Dios, no solamente en forma de religión o de cultura evangélica, porque ya lo pusiste en la mañanita, de buena mañana pusiste a Dios un poquito ese plato con todos los condimentos del día que vas a tener. No, la Biblia nos enseña a que eso sea una acción continuada. Y sales del trabajo y, Señor, muchas gracias porque estoy vivo, muchas gracias porque tengo trabajo, muchas gracias por esto, por lo otro. Conecto con Dios. Y llego a casa, Señor, y pongo en tus manos esta maravillosa comida y gracias por mi esposa que es tan santa, tan bendita, que me hace estas comidas tan buenas. Y tiene que haber de continuo, Señor, te pongo en tus manos ahora que voy a descansar un rato, que pueda tener un sueño profundo, reparador. Dios tiene que estar presente en tu vida de una forma consciente y no esperar que la vida cristiana sea un ratito con Dios y el resto vivimos de rentas. Qué tremendo y qué error más grande pensar que vamos a poder atravesar sufrimientos, dificultades, simplemente por tener una cultura evangélica y no una relación continua con Dios. Hay otro texto que nuestro hermano Harold tocó para abordar de una forma más directa y más profunda por qué mantener una comunión continua con Dios para atravesar los sufrimientos. ¿Por qué hacerlo? El texto que nuestro hermano Harold utilizó en la reunión de jóvenes fue Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjate que no dice que no vas a pasar por las aguas. Cuando pases por los ríos no te anegarán, pero no dice no, te voy a librar de pasar por los ríos. No. Cuando pases por el fuego, no te preocupes, porque la llama no arderá en ti, pero sí vas a tener fuego a tu alrededor. Claro que sí. San Pablo es el ejemplo. Él dice: nosotros que estamos atribulados en todo, nosotros que estamos en apuros, nosotros que estamos perseguidos, que estamos derribados. Pero le hace una aclaración: podemos estar todas esas cosas, pero nunca angustiados, nunca desesperados, nunca desamparados y nunca destruidos. Gloria a Dios. Esa es la promesa de Dios. En el versículo 5 del capítulo 43 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. ¿Sabes? Muy bien dicho por el hermano Harold. Él habló de que ese pasar por las aguas y por el fuego va a suponer dudas a lo mejor, va a suponer inseguridad, preocupación. Pero sabes, la voluntad de Dios no es que convivas con esas cosas, sino que las eches en el nombre de Jesús, porque el que vive por siempre, el Cordero de Gloria, vive en ti y está pendiente de ti. Amén. ¿Sabes? Cuando cantamos esa canción de hace un rato, dice: y ser hallado en ti, es todo lo que recuerdo de esa canción ahora mismo. Y ser hallado en ti no se está refiriendo a una relación momentánea de unos ratos de acordarte de Dios cuando vas a comer, sino de hacer a Dios presente en todo tiempo. Es entonces en que podemos afrontar los problemas de la vida. Sí, la enfermedad, quedarte sin trabajo, el COVID-19, sí se puede, claro que se puede.
Ayer, o antes de ayer, venía la familia de Mariluz para darme el pésame. Y yo fui a abrazarles pensando que es lo que procedía. No te acerques. Pero si llevo la mascarilla, si yo ya he pasado el COVID, si soy inmune y no transmito el virus, para eso me he contagiado. Pero por si acaso no te acerques. Y volviéndonos Mariluz y yo decíamos, hay que ver qué lamentable. Pero no es el caso de su familia solo. El mundo entero vive atemorizado con el dichoso virus. Y dijimos, es normal, no tienen a Cristo. Pero ¿sabes? La pandemia esta ha puesto en evidencia que el mundo cristiano evangélico tiene una fe, ¿cómo decía Loida no hace mucho? Demoniato, ¿de cómo? ¿De cartón? ¿De qué? De gallina. Sí, puede valer. De gallina, por ejemplo. Tiene una fe débil. Tiene una fe engañosa y vivimos engañados diciendo que Dios es poderoso, tiene el control de todo. Pero cuidado que no me quiten la magia. Y cuidado que no estoy diciendo que incumplamos las leyes sanitarias. Pero yo la llevo porque estoy obligado, no porque crea que sea necesaria. Cuidadito. No me atemoriza el virus. Un creyente no puede vivir en el temor. Puede tener en un momento dado, yo qué sé, ¡qué miedo! Se está muriendo la gente. Claro, se están muriendo de suicidio muchos, y otros de la gripe, y otros de no sé qué, y otros de no sé cuántos, y de accidentes de coche, infinidad. Pero ¿puedo vivir yo en el temor? ¿Sumergido en el temor, nadando en el océano del miedo? Yo decía cuando mi madre, estábamos en el funeral, lo que tenemos no es fe. No es fe, damas y caballeros. La familia García no está de luto. La familia García no está desesperada. Porque tenemos una convicción, no una fe, tenemos una seguridad. Mi cuerpo, mi espíritu, mi alma me dicen, mamá está en el cielo. Lo sé, no me pregunten, nadie vino de la otra parte de la muerte a decirme, ¿cómo es esto? Hay alguna voz interior que me dice, por fin mamá, llegó. No puedo esperar, superar los temores que este mundo, gobernado por el príncipe de las tinieblas, nos va a envolver. Pero no podemos convivir con esas cosas. Porque hemos sido rescatados, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. ¿Qué valor, qué veracidad tiene la palabra de Dios en mi vida? Cuando mi compañero ve que estoy muerto de miedo, madre mía, que si cojo el virus, pues si lo cojo, lo cojo. En un culto anterior estuvimos cantando, Dios es bueno. Y yo pregunto, ¿y si mañana tienes el COVID, Dios sigue siendo bueno? ¿Cómo puede ser un Dios bueno que permite que tú pases por una situación que te puede llevar incluso a la muerte? Iba a decir en el peor de los casos, pero sería el mejor. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, que mejor es el día de la muerte que el del nacimiento, porque el nacimiento no hace más que evocar una vida de sufrimiento, de lucha, cólico infantil, y detrás del cólico infantil vienen los dolores del crecimiento, las articulaciones duelen, uno coge fiebre, se hace más grande, pero hay un coste. La vida es sufrimiento para mi madre y para todos los que han muerto en Cristo. La muerte es un regalo. Se acabó el sufrimiento. Mi mamá ya no vive con el temor que vivía de tropezarse porque no veía. Es más, mi mamá ahora ve mejor que nunca. Mejor que cuando veía sin gafas. Mi madre, mamá está disfrutando. Porque para ella ya comenzó la vida a las 2:50 de la mañana del día 25. Entonces comenzó a vivir de verdad mi mamá. Es por eso que puedo usar esa frase, y espero que te acuerdes el día en que yo me muera, cuando os digan, como dijo un evangelista, que he muerto, no le creáis. Porque ese día y ese momento yo estaré más vivo que nunca, jamás.
Así que lo que nosotros tenemos no es una fe, no es una creencia, no es una esperanza vana. Yo sé que mi Redentor vive y que una vez deshecha está mi piel, con mis ojos, con mi carne de ver a Dios. Aleluya. Esa es la esperanza de los creyentes. Eso es lo que dice Job, capítulo 19, versículo 25. Y mis ojos le verán. Mi madre está viendo a Cristo más claramente de lo que nunca pudo experimentar aquí en la tierra. Qué bueno que uno puede, disculparme un segundito, que voy a hacer una llamada de teléfono. No, es broma. Pero voy a leeros un texto que nos habla del sufrimiento. Dice, mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bonito que acaba este texto bíblico, que por cierto se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Afirme, fortalezca, establezca. Pero dice, cuando hayas sufrido un poquito de tiempo, y cuidado con los poquitos de tiempo para Dios, que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, igual todo lo que te queda es sufrir. Pero sabes, cuando tú estás conectado continuamente con Cristo, tú no te arrodillas y dices, Señor, líbrame del COVID. Le dices, Señor, si tú quieres que yo pase el COVID, muéstrame qué es lo que tengo que aprender. Cuando yo me quedo sin trabajo, Señor, a lo mejor es lo que necesitas para empezar a confiar más en Dios. ¿Sabes? No hay sufrimiento que no te lleve a una expresión de fe más profunda. No hay sufrimiento que te pueda desviar del propósito de Dios para ti. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo 28, no 8, 28. Dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, sin excepción, nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, no tienes que estar suplicándole a Dios para que te saque del sufrimiento, sino para que aprendamos la lección y podamos crecer, aunque duela como un niño cuando crece, le duelen las articulaciones. El sufrimiento, las pruebas y el dolor. ¿Sabes que Cristo padeció más que nadie? Ciertamente, dice Isaías 53, versículo 4, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No solo Pablo, también Cristo. ¿Por qué tú y yo pensamos que a nosotros nos va a llegar una suerte mejor? Pero quiero que sepas que la mejor suerte que jamás te pueda ocurrir es tener ese encuentro con Jesucristo, que te va a librar de temores, de vicios, de complejos. Esa es la vida cristiana, una vida de libertad, pero no exenta de dificultades. No busquemos un evangelio rebajado, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La prueba, paciencia, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que las tribulaciones aumentan ese peso de gloria en nosotros. Hacen más visible a Cristo en ti y en mí. Es por eso que no debemos de huir. Me viene a la mente 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, donde San Pablo está sufriendo y le está clamando a Dios, quítame este aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esta reflexión dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quieres que repose el poder de Cristo? Aplícate esto. Apliquémonos y empecemos a vivir en conexión con Dios. El texto que Harold utilizaba es tremendamente revelador. Vamos a pasar por
ríos y van a golpear sobre nuestras vidas. Y va a llegar el fuego y va a parecer que vamos a arder como una tea. Sin embargo, la Biblia nos dice, yo estoy contigo. Y si tú estás conmigo, nos dice Dios en esta mañana, el infierno entero puede aliarse, pero no prevalecerá contra nosotros. Amén. Esa es la promesa de Dios. La promesa que trae no solo esperanza, sino seguridad, confianza, nos ancla al cielo. Nos pueden zarandear, pero escucha, no nos soltaremos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero unidos, conectados a Dios, todo lo podéis hacer. Esto no es una invención, es simplemente cambiar la frase de negativa a positiva. Unidos conmigo, no habrá nada de lo que no podáis salir airosos. Qué bueno en esta mañana poder reflexionar en que no hay COVID-19 que pueda atemorizarnos, ni 20, ni 21, ni 22. No hay nada que nos separará del amor de Cristo. No hay nada que nos dejará desamparados por perseguidos que podamos estar. No hay nada que podrá destruirnos, aunque a veces nos sintamos derribados. Podremos estar en apuros, pero no desesperados. Podremos estar atribulados en todo, pero no angustiados. No voy a permitir que la angustia tome el lugar en mi vida. Amén. Y eso depende de ti y de mí. Si nosotros vivimos conectados a Dios, como ese móvil que cogemos frecuentemente y lo ponemos a cargar. Si yo ando en el Espíritu, dice, fíjate después San Pablo en el capítulo 7, versículo 24 de Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará? Él se siente impotente de vivir una vida que glorifique a Dios al 100%. Pero acaba diciendo ninguna, bueno, empieza el versículo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 1 de Romanos, diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuidado, no para todos. Casi todas las promesas de Dios son selectivas. La paz de Dios no te va a venir, no la vas a experimentar de una forma continua, salvo que tu pensamiento en Él persevere. Es así de sencillo. Quizás tú puedas decir, Benja, es imposible estar las 24 horas, bueno, vamos a quitar las 8 del sueño. Y vas a decir, Benja, no puedo estar 16 horas seguidas con mi pensamiento centrado en Cristo. Pero cuando la palabra te lo pide, es porque es posible, porque Dios te ha dado la capacidad y el poder. Acuérdate 2 Corintios 10:5. Pero la Biblia nos dice, poned la mira, Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fíjate qué frase más dispar. Poned la mira, tu pensamiento en las cosas de arriba. Mi mamá llevaba mucho tiempo queriendo ir al cielo, mucho tiempo deseando marchar de esta tierra. Pero Dios tenía sus planes y vivió una vida de entrega. Y en esta mañana yo quiero animarte, porque es posible tener la mirada en las cosas de arriba. Dice, sí, nos va a costar como derribar argumentos. Sí, es difícil, pero es posible, porque somos nuevas criaturas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciado por los deseos engañosos. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio del Espíritu de vuestra mente. Es posible en Cristo, si tú eres un hijo, una hija de Dios,
deseando salir por esa puerta para olvidarte de Dios y pensar en el centro comercial, y pensar en tu jueguecito favorito, y pensar en meterte en el ordenador y ver 7 vídeos de YouTube, o meterte en el Instagram para averiguarle la vida de los que te rodean. Esa es la vida viciada que tenemos. Va a costar, pero es posible porque Dios nos da el poder para dirigir nuestro pensamiento. Me quedan 30 segundos. Voy a hacer una oración. Y yo nada podré hacer si tú no te decides cada mañana, cada mediodía, cada tarde, en cada momento en que en tu cotidiano vivir no pones a Dios, no haces a Dios presente en tu vida. Oremos. Señor, en esta mañana queremos poner, Señor, en tus manos nuestras vidas. No queremos vivir vidas religiosas, estamos cansados. Enamóranos como hemos cantado antes. Enamóranos de ti. Oh Dios, que vivamos continuamente pensando en nuestro amado. Pensando, Señor, en las glorias del cielo que nos están esperando. Pero disfrutando del aquí y del ahora. Oh Dios, por medio de la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a anhelar de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte en nuestra intimidad, a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, a tu diestra, Señor. Ayúdanos a salir de nuestros pensamientos viciados, engañosos, a nuestra forma de vida mundana, para entrar en una relación dinámica, real y permanente contigo. Ayúdanos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.
esta canción resume todo lo que he estado predicando en esta mañana. Él tiene control, nunca lo va a perder. Si tú quieres tener ese control, cede tu vida al Señor. Él es el que te puede dar paz. El único que puede darte paz, seguridad, tranquilidad, estabilidad. Ojalá que hoy tomes una decisión que cambie el rumbo de tu vida, seas creyente o no. Si no lo eres, entrega tu vida a Jesucristo y decídete a vivir centrado en Él. Si ya eres creyente, quizás es tiempo de dejar una vida de religiosidad para disfrutar de una relación continua y permanente con Dios. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y quiero solamente despedirme diciéndote que tú eres importante.